En la zona este del país, el arroz expresando su máximo potencial en área y la soja con lo mínimo, dadas las circunstancias en los márgenes de rentabilidad de las empresas y en virtud de los antecedentes. Vamos a dialogar con el equipo de Siembra del Este, específicamente con la ingeniera agrónoma María Inés Roela. Además, es directora del Sausal Agronegocios. María Inés, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Leonardo? Por acá, por Lascano, pasando un poquito de calor. Bueno, los cultivos, la verdad que por ahora están aguantando esta elevada demanda atmosférica, vienen con un desarrollo foliar escaso te diría, bajo, o sea, son cultivos que no te llegan a la rodilla, pero que vos arrancás las plantas, que hasta hace una semana lo hacíamos a pala, ahora te diré que lo hago más a mano que otra cosa, y con alguna ayudita para poder aflojar las plantas, pero hay una excelente exploración radicular. Eso te habla muy bien de la salud del cultivo. Un cultivo sano siempre es el que tiene buena exploración radicular, eso me deja muy contenta, pero claramente que esa exploración radicular viene aguantando lo que es la falta de agua, pero la evaporación y también el desarrollo del cultivo, que no es del todo grande, hace que todavía entre luz, que haya evaporación por suelo, y una demanda del cultivo necesitándola. De cumplirse el pronóstico de esta semana, te diría que estamos en muy buena carrera. De no cumplirse, empieza a comprometerse lo que actualmente existe en el cultivo. Ya se empiezan a ver zonas en donde empezás a ver lo de hoja torciada del cultivo y overo, ¿no? Zonas mejores, zonas peores, la versatilidad del suelo se te empieza a mostrar. Los suelos del este son muy, muy, muy desparejos en sí mismos, entonces necesitan un manejo muy pedacito a pedacito, y eso se empieza a notar en condiciones climáticas adversas como las que estamos empezando a vivir, ¿no? Sí, al mismo tiempo esta situación que comentábamos al inicio del arroz en su máxima expresión de área después de lo que fue la campaña anterior y la soja, más bien en virtud de esquemas de rotación y demás ha tenido cabida en el espectro de siembras. Claro, exactamente. El arroz, o sea, la rentabilidad que está dejando el arroz, tanto para el dueño de la tierra que arrienda para arroz, como el productor dueño del cultivo, está dejando una rentabilidad muy alta, muy superior a la que puede dejar la soja. Siempre fue superior en años de tipo de cambio malos, como los que tuvimos, que todavía tenemos, pero donde el arroz no era competitivo en precio, se sufrió mucho y el margen estaba muy apretado, pero estos años son donde se hace la diferencia y el arrocero se capitaliza mucho. Y ya que el año pasado llovió mucho, las represas estaban a tope con toda el agua reservada y se pudo expresar en su máximo potencial. Hoy hablaba con el de Comisaco, que regula el riego de la represa India Muerta, y me decía que el agua está dando perfecto, tanto para lo que es los círculos de pivot como para lo que es el arroz, de acuerdo al área estimada de riego. Eso es un muy buen indicador, y que el río Cebollatí, que es el que por ahí está sufriendo un poquito más el déficit de agua, cuenta con 2 represas de apoyo, que las dos están alimentándolo, y eso no compromete a India Muerta, y a su vez esas represas están destinadas para el apoyo al Cebollatí, así que es de esperarse de que no tenga problema de agua. Si bien siempre hay algún potrero, algún campo, algún productor que no le llega el agua, que le llega tarde, que demora en llegarle, se puede decir que estamos con muy buena fuente de agua y que los cultivos de arroz están con todo el potencial para dar, ¿no? En una noticia buena y una relativamente preocupante por lo pronto, la de la soja, que queda susceptible, queda vulnerable a las enfermedades de época en estas condiciones. Y bueno, queda más que vulnerable a las enfermedades de época, que sería, o sea, la enfermedad más difícil de controlar en cuanto a la soja es la roya. Estamos lejos de escenario de roya. Que diría que va a ser un año en donde me parece que si las lluvias son normales, no va a ser un año donde la roya se exprese en su máximo potencial, porque los cultivos ya no tienen ese chasis demencial. Al no tener el chasis demencial, entra aire más circulando dentro del cultivo, y eso evita que el hongo se desarrolle. La zona este, por lo general, es el primer lugar donde entra la roya, porque estamos en una zona más costera, donde la amplitud térmica es distinta y hay mayor humedad por la costa, y eso hace que el hongo se desarrolle más. Pero no veo que vaya a ser un año complejo. Ya estamos a 20 de enero, y te diría que los cultivos, los que son en tacta, no han tenido aplicación dentro del cultivo. Los que son cultivos RR sí se han llevado una aplicación para el control de lagartas, sobre todo lo que es en esta zona de Pinotia y Bolillera. La Pinotia sigue teniendo una presencia muy alta en esta zona porque tenemos mucha pradera, y la bolillera va acompañada de esa también, y es una plaga muy
o sea que hay que controlarla bien, porque si se te escapa puede generar grandes daños, porque se va la flor y se hace difícil su control. Y bueno, así que los cultivos vienen con una estrategia de pulverizaciones muy baja. El presupuesto viene bastante alineado a lo que uno va presupuestando, incluso por abajo. Al no haber llovido tampoco hay mucho rebrote de pasto, así que de aquí para adelante lo que se refiere a las enfermedades dependerá mucho del régimen hídrico que venga, y no la veo como una problemática grave a la roya de acuerdo al desarrollo del cultivo de estos años. Pero todo puede cambiar y capaz que así sucede. Hoy Por veo un supuesto. cultivo armadito, ramificado, con muchos puntos con muchos nudos, con muchos puntitos de inserción de posibles chauchas, con una muy buena exploración radicular que le da salud, y bueno, está defendiéndose de las condiciones adversas del clima que si llueve están en carrera. Sí, en un año, como se viene diciendo, que es para defender los kilos, para alcanzar productividad. Sí, en un año en donde los kilos se recontra precisan, porque el margen no está por ningún lado. En esta zona hace 3 años que no hay margen, así que la soja está en cuestión, bastante en cuestión. Yo soy una fiel defensora de ella, desde que estoy en el trabajo en eso, y es mi especialidad. Vengo sufriendo bastante lo que es los palos de la agricultura de secano. Creo que en la rotación en todos los sistemas entra para sumar muchísimo, pero que no la podemos mirar como el cultivo absoluto, sino la tenemos que mirar en el enfoque de sistema. Entra en el enfoque de arroz para abaratar los costos del arroz, entra en el sistema pastoril para hacer una buena pastura, que dure lo que tenga que durar y que produzca lo que tenga que producir. Cuando los números dan, entra para mejorar los márgenes de los ingresos. Generalmente la soja aporta, en estos sistemas que yo trabajo, aporta el 10% del área, implica el 30% del ingreso neto, eso es en el normal de los años. Entonces es un cultivo que tiene su aporte, es importante. Lo que pasa es que venimos de 3 años con palo, y entonces tenemos la gente bastante acobardada. Hay posibilidades de riego por todos lados, tenemos fuentes de agua espectaculares que no hay en otros lados del país, absorbe mucho menos agua de lo que es el arroz. Hay mucha posibilidad de crecimiento. En la zona baja vos ves los cultivos y es otro cultivo, porque se defiende en la seca 10 veces más de lo que se defiende en la lomada. Entonces son cultivos que prometen mucho más en condiciones normales. Lo que no se han dado son las condiciones como para poder expresarlo. Pero bueno, como te dije al principio de charlando contigo antes de la nota, las cosas son por algo y para algo, así que habrá que saber leer eso y tratar de trabajar cada vez más en relación al sistema y al suelo, en mi caso. El sistema y el suelo como líneas de trabajo, pero ustedes desde el Sausal y en el trabajo de Siembra del Este están enfocados en mejorar la agricultura con nuevas tecnologías para alcanzar esa rentabilidad que recién decías, desde 3 años atrás no se ve en la soja. ¿Qué herramientas hay a favor? Muy buena tu pregunta. Hoy en día existe lo que son las fertilizaciones variables, existen las imágenes satelitales que nos permiten estudiar muchísimo la diversidad de suelos y aprender a manejar cuál suelo tengo que sacar a rotación, cuál no, cómo hago la rotación, cómo la diseño, qué partes dejo en agricultura porque son las que me han dado más productividad, qué partes les que han dado menos. O sea que ahí tenemos un capítulo para trabajar que es muy interesante, que es muy grande y que nos permite diferenciarnos bastante. Después toda la parte de lo que es el trabajo de la rotación en sí mismo en el cultivo. Hoy me tocó también hablar en otra radio y comentaba sobre el esquema de la rotación, lo importante que es diseñar esa planificación, y en el diseño de esa planificación incorporar técnicas que permitan cuidar el suelo, sacar márgenes, incorporar carbono a la cobertura, que el suelo esté cubierto el mayor tiempo posible, mejorar los rendimientos a través de la rotación de esos cultivos. Yo hablaba de una rotación que me gusta mucho para la zona de lomadas, que es la carinata, como cultivo de invierno, que me permite hacer control de hojas de malezas gramíneas, que son competencia después, hacer un maíz, que la verdad que viene calzando espectacular y que por ahora venimos usando de la chicharrita, hacer una soja de primera que capitaliza el margen porque mejora el rendimiento viniendo atrás de un maíz, si ese maíz fue de rendimiento, claramente, y bueno, una soja como para salir a una pastura después, pasturas perennes que duren 3 o 4 años, en donde tengan una raíz que sea buena, con manejo de sistema pastoril, con rotativo, con agua en la parcela, con el ganado abonando en la parcela, que permitan ir a un sistema que es cada vez más barato, porque cada vez soy menos dependiendo del insumo. Pero ¿por qué es más barato? Porque estoy cada vez más mirando el enfoque en el suelo y en lo que pasa abajo de la tierra y no lo que pasa arriba, ¿no? Y esa mirada es una mirada de largo plazo. Y entonces ahí hay que establecer contratos de arrendamiento de largo plazo, miradas en conjunto con el dueño de la tierra o ser dueño de la tierra.
Interesante el planteo desde el equipo de Siembra del Este y la directora de la empresa El Sausal Agronegocios, ingeniera agrónoma María Inés Roela. Muchas gracias por el contacto. Seguramente en algunas semanas nos estemos cruzando por la zona este del país. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia.